Hola, ¿cómo están? Les mando un abrazo donde quiera que se encuentren, mis amigas, mis hermanas, y si hay alguien que no conozco personalmente también, te mando un abrazo y confío que Dios está obrando en tu corazón así como en mi corazón, porque primeramente esta palabra es para mi vida y confío que va a cumplir el propósito esta palabra en mi vida, va a producir el fruto que Dios quiere que produzca. Vamos a continuar en Proverbios capítulo 4, versículo 1, dice: Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Como Dios una y otra vez nos pone y nos pide que pongamos atención, nos pide que lo escuchemos. Por eso es tan necesario tener un tiempo de privacidad con Dios, ¿verdad? Para poder tener toda la atención con Él y cuánto nos falta darle ese tiempo a Dios. ¿Y cuál es el propósito? Para que conozcamos cordura. Esta palabra, sobre todo la mayor parte del Antiguo Testamento, fue originalmente escrito en hebreo. Y esta palabra cordura en hebreo es bina, a lo mejor no pronunció bien, o sea, hebreo, pero se escribe, es B-I-N-A-H, bina, y significa entendimiento, discernimiento. Entendimiento, discernimiento. Entonces dice que quiere que conozcamos o que aprendamos discernimiento y entendimiento. Y qué importante es tener discernimiento y entendimiento. ¿Por qué es importante? Vamos a ver 2 Corintios 11:3. Y dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Por qué es importante? Porque la serpiente, o sea, Satanás, el diablo, el enemigo de Dios, que sí existe, pero él le hace creer a la gente que no existe, o a veces nos hace creer que es tonto, pero seríamos más tontas, con todo respeto a nosotras, si creemos que él es tonto, porque él verdaderamente es un ser maligno, extremadamente inteligente, extremadamente astuto, o sea, que es sutil, que es maestro del engaño, que es el padre de mentira, y él es experto en encantar, en seducir, en hechizar, en encaminar y esperar el momento para hacernos caer. Él, ese es su trabajo, es a lo que se dedica de tiempo completo y él es muy bueno en lo que hace. Entonces por eso dice que hay temor, ¿verdad? Eva fue engañada. Eva con sus sentidos vio un fruto que era bueno para comer, que a la vista era bueno, que era saludable, que le iba a traer buenas cosas. No vio el daño que venía y sabemos que el hecho de haber desobedecido a Dios trajo un daño tremendo hasta la fecha. Conmocionó, totalmente trastocó el universo la acción de Eva. Y me imagino que Satanás en ese momento festejó. Festejó y dijo: valió la pena el tiempo que le invirtió a esa trampa, porque estuvo trabajando en la mente de Eva no sé por cuánto tiempo, hasta que cayó. Y así trabaja Satanás. Trabaja en nuestra mente, en nuestros sentidos. Y te voy a decir, tú puedes ser una mujer muy inteligente, que tienes un IQ altísimo, y qué bueno, funciona. Funciona el saber matemáticas y el pensar rápido. Pero para la vida espiritual es diferente a la vida natural. Puedes ser una mujer que la gente te considera inteligente o piensas tú que eres inteligente, que vas, que vienes, que eres muy buena en matemáticas, que tienes doctorado, que etcétera. Pero para la vida espiritual eso no es suficiente. Así como tuviste una preparación natural, física para tomar decisiones en el trabajo y tener éxito, mucho más se necesita para la vida espiritual y es precisamente la preocupación de nuestro Padre Dios de que necesitamos esa capacitación, necesitamos ese entrenamiento para poder cumplir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. No vamos a cumplir ese propósito por casualidad del destino, no vamos a cumplir ese propósito porque tenemos un coeficiente intelectual muy alto, no. Dios
nos tiene que capacitar, nos tiene que entrenar, pero si nosotras no le ponemos atención a su palabra, estamos alejándonos de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Estamos alejándonos de la instrucción que necesitamos para tener el éxito que Dios quiere que tengamos en nuestras vidas. Entonces, para que conozcáis cordura, o sea, para que tengamos discernimiento, para que tengamos entendimiento del bien y del mal, para que discernamos el bien y el mal, para que podamos discernir qué es lo mejor de lo bueno. A veces nos quedamos con lo bueno y dejamos lo mejor. Para que podamos discernir lo que verdaderamente vale la pena. Y para que podamos discernir lo temporal de lo eterno. La palabra de Dios en 1 Corintios 4:18 nos dice que las cosas que vemos, que son a veces las que más buscamos, las que más abrazamos, son temporales. Pero que las cosas que no se ven, o sea, las cosas invisibles, que a veces son las que no valoramos y a veces no nos interesan, son eternas. Entonces, ser una mujer cordura es ser una mujer que discierne y encamina sus esfuerzos a lo que verdaderamente vale la pena y se aleja de todo aquello que puede parecer muy bueno, que puede parecer bastante atractivo, pero que Dios le da el discernimiento para saber que es una trampa. Es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y dice el versículo 2, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Para empezar, no olvides la ley de Dios, no la dejes guardada, ¿verdad? Porque se la dejamos guardada y vamos más por revistas, vamos más por tips en YouTube, vamos más por otras cosas y eso es un grave error. No desampares mi ley. Versículo 3, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. ¿Quién está hablando aquí? Salomón. Salomón hasta nuestros días es famoso, se nombra y la gente conoce acerca de Salomón. Ha sido el hombre más sabio del planeta, más reconocido por su sabiduría y fue hijo del rey David y de Betsabé. El rey David lo recordamos como un siervo de Dios, como un hombre con el corazón de Dios. Y dice aquí, y habla cómo su padre lo instruía y cómo su madre lo cuidaba, dice, delicado y único delante de mi madre, ¿verdad? Le dio ese especial cuidado, ¿verdad? No porque fuera su único hijo, tenía más hijos, pero cada hijo, aunque tengas 3 hijos, cada hijo es único y necesita un cuidado diferente y necesita un cuidado especial. Y así era él para su madre, delicado y único, ¿verdad? Lo cuidaba, lo enseñaba, le daba el tiempo único, especial y la instrucción específica que él necesitaba. Y así debe ser, la palabra de Dios es para todos, ¿verdad? Y aunque todos somos diferentes, Dios trata con cada uno de nosotros. Ese es algo tremendo de la palabra de Dios, es como general y específica, porque se aplica a cada una de nuestras vidas aunque tengamos diferentes vidas y Dios como nuestro Padre nos trata a cada uno diferente. Pero fíjense, su padre David dice que su padre dice, fui hijo de mi padre y versículo 4 dice, y él me enseñaba y me decía, y a mí me suena esto de, y él me enseñaba y me decía, o sea, David a Salomón, como un padre que estaba dedicado a la enseñanza de su hijo, un padre que estaba, digamos, entre comillas, preocupado, una sana preocupación por su hijo, tanto que le insistía, le enseñaba y le decía, ¿qué le decía? Retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. ¿Por qué? Porque si vemos un poquito de la vida de David, si recordamos un poco de la vida de David, David tenía hijos antes que Salomón y no había tenido muy buenas experiencias con sus hijos. De las experiencias más trágicas, de los resultados más terribles que obtuvo David fue con Absalón, con su hijo Absalón, con su hijo Abnón, y también se menciona a un hijo, Adonías, y específicamente en ese hijo se menciona que era un hombre muy atractivo, pero que aparentemente el trato que tuvo David con él era que no se metía mucho en su vida, ¿verdad? Que no lo incomodaba en nada, y es que sabemos que los padres que verdaderamente instruyen a sus hijos, pues causa incomodidad, se generan conflictos, no porque tú quieras generar un conflicto, sino porque a los hijos no nos gusta que se metan con nosotros, a los hijos no nos gusta que nos estén hable y hable la palabra de Dios, se fricciona y a veces es más fácil no hacer nada, ¿verdad? Decir alguna que otra recomendación, ir a la iglesia
y ahí la llevamos tranquila, porque quiero que sepas que David era un siervo de Dios, era un hombre conforme al corazón de Dios, era un adorador y sus hijos crecieron viendo a ese padre, crecieron en el templo, crecieron dentro del servicio a Dios, porque todo Jerusalén giraba en torno al servicio a Dios, todo giraba en culto a Dios y ellos fueron partícipes de ese culto y de ese servicio a Dios, pero no fue suficiente. Quizá faltó instrucción, quizá faltó más tiempo de dedicación de David con sus hijos a enseñarles y a repetirles, como Deuteronomio, que está en la Biblia, nos habla que el trabajo del padre de instruir a su hijo es desde mañana hasta que se acuesta, enseñándole la palabra de Dios, enseñándole. Y esas experiencias que vemos en David, cómo le fue con sus hijos, pues yo creo que deben ser una alerta de decir, Señor, ¿estoy haciendo suficiente? Porque a veces suficiente pensamos, pues vamos a la iglesia, nos decimos cristianos, tengo música cristiana en la casa y pues leemos la Biblia, ¿verdad? Pero ¿fue suficiente? ¿Es suficiente? Y aquí David, yo creo, aprendiendo de los errores, de las experiencias con sus otros hijos, que se dio cuenta que no había sido suficiente y que necesitaba sentarse con su hijo y decirle, hijo, por favor, no dejes la ley de Dios porque te va a ir mal. Busca a Dios. Si tú buscas a Dios, si tú obedeces a Dios, entonces vas a vivir. Y dice aquí, versículo 5, fíjense lo que le pide David. Y lo que Dios, ¿verdad? Porque es Dios hablándonos a nosotros, es adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. ¿Qué dice Dios? El consejo es para que conozcáis cordura, que dijimos discernimiento, que verdaderamente vale la pena perseguir en esta vida. El mundo nos adoctrina, persigue una carrera, persigue un título y nos llenamos de orgullo. Ya tengo un título, me costó horas de trabajo, me costó comprar libros, me costó tanto y la gente paga millones a veces para escuelas reconocidas y no es que sea malo, qué bueno. Pero si todo tu enfoque y todas tus fuerzas están persiguiendo eso, quiere decirte que no es lo mejor, porque todo eso es temporal. Qué bueno que tienes un diploma, pero ese diploma, ¿cuánto te va a durar? ¿Cuánto? ¿100 años? ¿50 años? Nadie se va a acordar de ese diploma en la eternidad. Absolutamente nadie. Nadie. Esos logros que tienes, ¿sabes? No deberían ser logros, deberían de ser dádivas, porque Dios añade. Cuando tú lo buscas primeramente, Él te añade lo que tú necesitas. Pero todo eso, por lo que a veces tomamos orgullo y cuánto nos esforzamos y una casa y esto, y la gente nos dice, estudia inglés, estudia francés, estudia alemán, viaja por el mundo, haz esto, prepárate, invierte en bienes raíces, invierte en la bolsa, y ahí estamos trabajando y viendo en qué invertimos y ahorrando y desvelándonos porque ya tenemos otro diploma, ya tenemos, o sea, si lo haces, qué bueno que aproveches el tiempo. Pero ante todo, sobre todas las cosas que puedas aprender o todo lo que puedas poseer y todo lo que te adoctrina el mundo, deja que Dios te lo dé a su tiempo. Pero primero busca el reino de Dios y su justicia. Ante todo, busca la sabiduría. Y cuando dice adquiere, es consíguela, búsquela, cómprala, lo que cueste. Y sabes que mucho es tiempo con Dios. Porque la sabiduría es una persona, es Cristo. Y ese es el mejor consejo para que conozcáis cordura, discierne. Cordura es discernir qué es lo que verdaderamente importa. No solamente es discernir lo bueno de lo malo, sino lo que verdaderamente importa y poner tu corazón en lo que verdaderamente importa. ¿Y qué es? Es buscar a Cristo. En otras palabras, le está diciendo David a Salomón, a su hijo, y nos está diciendo a nosotros, Dios como sus hijas, si quieres vivir una vida que valga la pena, invierte tu vida en Cristo. Si quieres vivir y sentir que cumpliste tu propósito, que tu vida valió la pena, que tu vida trascendió, vive para el Señor Jesucristo. Sírvele al Señor Jesucristo. Nada de lo que hagas
para él y por él será en vano. Claro que si